Una primera cosa quería empezar, igual algunas cosas anoté para empezar a dialogar, porque son todas como ideas sueltas, ¿no? Como una exposición en construcción en función también de lo que va pasando, que en función de lo que decía antes, digamos, es esta idea, ¿no? De lo vertiginoso, ¿no? Además es como pasaron 40 días y estamos agotados, pero además como desorganizada la vida. Yo me la paso todo el tiempo como resolviendo cosas que ya tenía resueltas, ¿no? Es como eso es súper en lo económico, ¿no? Esto que te aumenta esto, que le aumentó el otro, que el otro, ¿no? Como toda una cuestión de desorganización de la vida que es súper estresante en una cuestión, una crisis que ya tenemos como hace 6 años, por lo menos, con una pandemia de por medio. Entonces, en ese sentido, lo primero que quería decir es que se da una paradoja que me parece que tiene que ver con un gobierno que tuvo una legitimidad muy fuerte de origen. A mí me sorprendió, digamos, más allá que yo soy optimista hasta último momento, me sorprendió la diferencia, ¿no?, de votos que tuvo Milei. Es decir, en un balotaje fue un presidente muy votado, con lo cual podía tener una legitimidad de origen respecto de su propuesta política mucho mayor que la que tenía Macri en 2015-2016. Y sin embargo, una de las primeras cosas que hace es ir en contra de lo que ellos mismos proclaman que tiene que ver con la idea de libertad, que es cercenar el derecho a la protesta, ¿no? Que va contra cualquier tipo de liberalismo político, ¿no? La idea de no poder reunirse, asociarse, la cantidad de... No sé si ustedes estuvieron asistiendo a marchas, yo estuve yendo un montón, y es impresionante el despliegue policial, un despliegue que no se veía ni en 2001, ¿no? Una cantidad de despliegues de fuerza, de prepotencia, de cantidad de personal de las fuerzas de civil, ¿no? Que no son cosas que se estaban viendo en los últimos momentos, ni siquiera cuando se acuerdan de la represión de la reforma laboral y previsional entre noviembre y diciembre de 2017, que fue una represión muy aguda, digamos, en el marco del gobierno que parecía que se iba en ese momento. Y en este sentido, me parece que, digamos, hay una idea que se pone en concreto, que es esta idea, y que me parece que tenía que ver tanto con lo que decían Ariel como Juan, que esta idea de libertad que Milei tenía, más en un sentido libertario, cobra una idea solamente de libertad de mercado en vinculación en la asociación con el PRO, ¿no? Más que con cambiemos en su conjunto. Hoy hay una asociación con el PRO entre la primera vuelta y la segunda, que hace que Milei, pese a su exacerbación del discurso libertario, en términos prácticos modifique. Y esto también se ve, por ejemplo, en redes sociales, la cantidad de, ¿vieron esa cuenta de arrepentidos de la libertad avanza? Yo no creo la verdad que estén tan arrepentidos, pero muchos comentan esto, ¿no? De que va en contra acerca de lo que estuvo difundiendo. Y la verdad que es cierto. Y ahí también hay un problema político, porque me parece que a Milei se lo votó por varias razones. Hay un sector que sí es económico y hay otro voto que no, digamos, hay otro voto que es el gorila de Bullrich, que fue en bloque. Pero sí me parece que había una cuestión también de votar a un outsider que no había gobernado, que no había tenido como oportunidad, ¿no? Esta idea de un sistema político también agotado. Y bueno, y Milei en este punto está dando como, es como de nuevo lo mismo. Eso genera un descontento respecto de la clase política, lo que está pasando hoy, ni hablar, que la verdad es como desalentador también para una salida política a una crisis que es argentina, pero que también es de Occidente y que tiene que ver cómo, digamos, también hay cuestiones que se han virado de Occidente a Oriente. No es solo la Argentina que no crece, ¿no? Además de algunos problemas domésticos que podamos tener. Y además, me parece que en este sentido lo que hay también es una disputa de fechas, ¿no? Que es un poco la idea de los libertarios o de la extrema derecha en el mundo, ¿no? Ellos proponen el protocolo antipiquete, que es como un protocolo de Bullrich, ya que estaba en 2016, recargado el 20 de diciembre. Y lo estrenan ese día. Es un día que es caro para la memoria del pueblo, ¿no? Con represión, con la muerte, con la renuncia del gobierno de ese momento. Y ese mismo día también anuncian el DNU, ¿no? En esta idea de golpe institucional. A mí me parece que hay que, en algún sentido estoy de acuerdo con lo que dice Federico Lores, en realidad que es de poner otras palabras, ¿no? Y de poner ideas, digamos, si vos querés derogar vía un DNU 300 leyes, eso es un golpe institucional. No es solo de gobernar por decreto, ¿no? Porque me parece que si no empezamos como a alabar algún tipo de proceso, no es para generar miedo ni susto, pero sino para tener una caracterización un poco más acertada frente a lo que nos enfrentamos. Ni hablar si hoy se aprueba en los particulares los artículos que hacen a la libertad de protesta y de asociación.
donde por ejemplo esta reunión no la podríamos tener y Juan y yo por trabajar, bueno, Ariel tampoco por trabajar en el CONICET podríamos estar acá hablando porque estaría prohibido que participáramos de debates, ¿no? Es de una gravedad, digamos, en términos de restricción, digamos, en términos de un autoritarismo muy puro que es para llamar la atención. Y la otra cuestión que quiero marcar, es cierto que, estoy de acuerdo con una cosa que decías vos, que es cierto que lo de Caputo parece un ajuste económico, ¿no? Pero sí parece que a diferencia de los otros dos ajustes, y estoy pensando en la devaluación asimétrica de Duhalde de 2002 y en la de Macri a partir de 2016, este gobierno no tiene ninguna política de contención que vaya a impulsar algún tipo de contención a ningún tipo de sector, ¿no? La idea de desarmar el Estado va a desarmar cosas que no tienen, o sea, no tienen sentido porque digamos, esto que se dice de, bueno, cada ley tenía dueño, bueno, no desarmar la producción nacionalizada de medicamentos que provee a hospitales, que no es algo que vayan a hacer los laboratorios privados, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Bueno, todo el ataque contra la cultura y los libros, que es gravísimo, ¿no? Lo del Inca, que además, cosas que no llevan plata, ¿no? Que es como una disputa más en términos culturales, porque vos podés discutir, digamos, en qué tipo de política o qué tipo de cine financia el Inca, ahora discutir que lo tiene que financiar es de otra magnitud. Y me parece que en este sentido lo que pasó es de una gravedad y de una brutalidad. No, estaba diciendo una cosa anterior, perdón, antes de adelantarme. Y entonces lo que está haciendo es, Duhalde en 2002, en marzo de 2002, lanzó el Plan Jefas y Jefas de Hogar, el que es el programa de mayor cobertura en la historia argentina que alcanzó 2 millones de personas. Pero además creó los consejos consultivos en los que participaban la FTB y la CCC. Macri, durante mucho tiempo, digamos, si bien había internas dentro del gobierno, no disolvió el Ministerio de Desarrollo Social, que es una cosa de una gravedad enorme en un país que tiene 50% de la pobreza, de la población bajo la línea de la pobreza, e implementó planes sociales. Durante el último gobierno de diciembre de 2015 hasta el final del mandato de Macri, los titulares de política social se habían triplicado. Habían pasado de 250.000 a casi 800.000. Es decir, hay una idea neoliberal de que la política de ajuste económico va de la mano de compensación. Este gobierno no tiene ninguna. Ayer o anteayer se cancelaron 27.000 titulares del Proyectar Trabajo, que son acerca de 70.000 pesos. Canceló la ayuda a los comedores. Los comedores hace de diciembre que no reciben alimentos, cuando se ha triplicado la demanda. La tarjeta alimentar sigue congelada en 33.000 pesos con este tipo de inflación. La verdad que se hace difícil pensar en qué gobernabilidad están pensando, porque la verdad, gobernar solo a partir de la represión tiene un límite, ¿no? Y en ese sentido también es preocupante en términos no solo de la política económica, sino de cómo piensan, digamos, gobernar, digamos, porque esto, digamos, gobernar solo a partir de la represión y el plan de Martínez II, que tanto les encanta citar, fue parte de una dictadura, digamos, con 30.000 desaparecidos y todo lo que ya sabemos. Ningún gobierno democrático pudo llevar un plan de ajuste, digamos, en condiciones democráticas. Y esto me parece que fue lo que generó, esta brutalidad fue lo que generó también una rápida reacción de la CGT. Si nosotros miramos en relación al ajuste de Cambiemos, la CGT convoca un paro recién en abril de 2017, después de ese acto de marzo del famoso robo del atril, ¿no? Que todos recordaremos. Ahora lo convocaron al mes. Pero en los 15 días habían hecho una marcha multitudinaria, ¿no? Ayer el Poder Judicial declaró que es inconstitucional el proyecto, digamos, la reforma laboral que estaba planteada en el DNU. Es decir, digamos, hay un nivel de articulación, digamos, además de la masividad, que se calcula que fue 1,5 millones de personas en todo el país, hay un nivel de masividad y de articulación que me parece que es frente a otro tipo de planteo político del que se está haciendo. Y a mí, yo miré distinto lo de Davos. Lo miré al revés, ¿no? Porque lo de Davos también, digamos, generó, digamos, esto como satisfacción en ciertos sectores dominantes, pero al mismo tiempo en sectores más obreros, lo que hizo fue despertar como ciertas alertas, ¿no? Como de cierta extrema derecha, sobre todo de algunos países de Europa que para nosotros pueden ser lejanos, pero donde la extrema derecha ya es gobierno desde hace un tiempo largo, algunos donde están disputando, digamos, el caso de España, o estas balotages, digamos, en Francia, pero que ahí lo que hay es, despertó en muchos movimientos obreros y populares de otros países marchas, y es la primera vez, no sé si en las últimas décadas, que el mismo día que se hace
el mismo día que se hace el paro en la Argentina, hay un montón de, pero no de argentinos que van a la embajada como pasaba en el kirchnerismo, y entonces era un tipo de acción transnacionalizada pero coordinada desde Buenos Aires. Era una acción de otros sectores que se están enfrentando a eso a un poder, digamos, y a la extrema derecha en el gobierno. Y quisiera decir dos cosas más. Me parece que esta sensación, ¿no? Como que todos tenemos la sensación por distintas cosas que marzo y abril va a implicar un quiebre, digamos, por lo económico, por la carga del ajuste, por la cantidad de aumentos que van a venir, digamos, insostenible en este contexto. Pero también me parece una cosa que decía Juan, que estoy de acuerdo, porque los otros datos de Subban Córdoba, lo que decían es que el 45% todavía responsabiliza a Alberto Fernández y a Sergio Massa de la situación económica. Con lo cual el gobierno todavía tiene un margen para pensar en esa cuestión, como para no capitalizar, sino para ganar un poco de tiempo en términos de lo que se proponen hacer. Y la otra cuestión que decir, que es una reflexión más general a partir de alguna cosa que estoy leyendo, tiene que ver con la idea de la extrema derecha. Hay un libro que estoy copadísima con él, se los recomiendo, que es de Eva Illouz, que es socióloga marroquí, digamos, pero que trabaja en Francia, que ella trabaja sociología de las emociones, que la verdad que no es una sociología que a mí me interpele mucho, pero sí me pareció interesante, ¿no? El libro habla del populismo derecha, pero sobre todo de cómo el odio, el resentimiento y el miedo anidan tendencias fascistas, ¿no? Que no es lo mismo que la idea de un régimen fascista, ¿no? Me parece que ahí también hay que empezar a pensar en esas cuestiones que están en la sociedad y cómo a veces esto, por miedo, pero incluso por resentimiento, porque la idea de pensar que los derechos son privilegios también es parte de un resentimiento de aquellos que no lo tienen. Y en este sentido hay una cosa súper interesante que me parece que también para pensar qué hacer en esta situación, ella dice acá, al odio dice, no hay que ponerle amor, ¿no? En esa frase de Cristina de el amor vence al odio. Lo que hay que hacer es ponerle racionalidad y un proyecto político que vuelva a interpelar a esos sectores. Y con esto lo que quiero decir, que me parece que las desigualdades en la Argentina, y sobre todo después de la pandemia, tienen una magnitud y una profundidad que me parece que no terminamos de captar, ¿no? En términos del acceso a la educación, en términos del acceso al trabajo, en términos de esto que a veces se dice, bueno, los jóvenes prefieren tener tiempo y no, bueno, también ganan 2 mangos, encima de tener que controlar el tiempo, ¿no? Hay como un montón de reparos, algunas cosas que se dicen medio rápido, pero que sí hablan como de una sociedad argentina que está en una crisis, pero que no es una crisis solo económica. Mi impresión, pero es solo una impresión, que tiene que ver con esto, con una transformación en el mundo del trabajo que no logra, digamos, de ese tercio, que a veces llega al 40% de precarización, digamos, de esta cuestión de falta de horizonte respecto de los trabajos, ¿no? Pero con cuestiones habitacionales que son fuertes, digamos, de gente que no tiene acceso. Hace poco, ahora trabajando un poco con respecto a la desarticulación de la SISU, que es la Secretaría de Integración Sociurbana, 10 millones de personas viven en barrios populares que no tienen ningún tipo de acceso, digamos, ni a luz, ni a gas. Digamos, hay algunas situaciones que son bastante más graves de las que estábamos viviendo, ¿no? Que estábamos como un poco en automático. Y me parece que, en términos de política, digamos, para no caer en una depresión de esta situación que estamos atravesando tan compleja, me parece que es eso, ¿no? Que también es una oportunidad para pensar en esas cuestiones, pero para pensarlas seriamente y de tener propuestas que tengan que ver con, bueno, no en términos de una cosa más de eficacia, no una propuesta que resuelva, sino poder pensar con un poco más de complejidad la sociedad argentina que tenemos hoy. Porque, y con esto ya cierro, hay muchas interpretaciones de que fue el 2001. A mí la que más me gusta es la que ofreció Eduardo Brunner, que tenía que ver con un dislocamiento político, pero de una sociedad que ya se había transformado. Y entonces yo me pregunto, digamos, ¿no? Si esta situación política que estamos atravesando no está viendo una sociedad que se transformó y que todavía no estamos viendo las consecuencias de esa transformación. Y en eso me parece que también toda la situación que atravesamos en la pandemia, sobre todo vinculada a la cuestión de la salud y de la salud mental, tampoco estamos viendo, ¿no? Con la complejidad que eso ameritaría. El año pasado estuvimos en una reunión en Flaxo, a partir de un trabajo que se hizo, fue muy interesante, de los jóvenes y cómo los jóvenes le reclamaban la presencia a la escuela y qué significaba, ¿no? Me parece que en ese sentido hay como muchas cosas, muchos aspectos de nuestra vida social y cotidiana para pensar y que ahí puede haber algo para interpelar y que no es una interpelación, ¿no?
como desde el convencimiento, bueno, te equivocaste, bueno, votaste mi ley, bueno, ahora te abrazamos. No, hay que generar una discusión, hay que generar una discusión política en torno a esos votantes, ¿no? De poder como desmenuzar y en función de eso volver a crear una interpelación política, sobre todo, me parece, en este contexto y haber cumplido 40 años democrática, que me parece que eso es lo que está en riesgo hoy. Gracias.